Hola, mis amados hermanos, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo que la fuerza del Señor en este día los bendiga grandemente y los fortalezca. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en vuestro culto. Agradezco al pastor Samuel, agradezco al hermano José por la invitación que me hicieron para compartir este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo deseo que tengamos una palabra de oración para pedir al Espíritu Santo que nos dirija. Padre del cielo, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me concedes de compartir tu palabra con mis amados hermanos, parte de la Iglesia de Cristo. Gracias por el pastor Samuel, por el hermano José y por todos los demás hermanos a quienes tuve el privilegio de conocer hace 2 años atrás cuando estuve con ellos en una media vigilia. Muchas gracias porque de nuevo tú me permites compartir con ellos tu palabra. Que toda la honra y toda la gloria sean para ti, mi amado Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 7. Leeré en el nombre del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta es palabra del Señor. Cuando uno escucha la palabra de Dios, también es bueno considerar quién es la persona que nos está enseñando o predicando. Digo esto por muchos de mis consiervos, pero también lo digo y principalmente por la palabra que tenemos aquí y que es el apóstol Pablo que la está escribiendo. Cuando alguien lee esta porción bíblica, puede pensar que el apóstol Pablo lo estaba pasando muy bien. Por eso que él podía decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y tal vez se imaginan al apóstol allí a orilla del mar, en una playa, descansando. No. El libro de la carta a los Filipenses nos presenta al apóstol Pablo en otras circunstancias. Si usted quiere mirar conmigo en el capítulo número 1 de esta carta, el apóstol Pablo dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba preso, estaba en la cárcel, una celda húmeda, oscura, fría, con hambre, con sed, sufriendo. Es más, si vamos al capítulo 2 de esta misma epístola, en el capítulo 7, al parecer el apóstol Pablo ya estaba pensando en que su
tiempo de la partida de este mundo estaba cerca. Y mire lo que él dice en el capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Está tomando palabras que en el Antiguo Testamento se usaban cuando se ofrecían los sacrificios. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo estaba viviendo una circunstancia difícil. Eran casi sus últimos días de vida. Al tiempo después, él fue sacrificado. La Biblia no dice cómo el apóstol Pablo murió, pero la historia dice y cuenta que el emperador Nerón, con el deseo de vengarse de los cristianos persiguiéndolos, quemó la ciudad y echó la culpa a los cristianos. Y de esto se tomó para asesinar a muchos de ellos. Y entre ellos, dice la historia también, fue asesinado este gran apóstol, el apóstol Pablo. Digo todo esto porque aquí nosotros tenemos una tremenda palabra. El apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué nos pide esto el apóstol Pablo? Muchos de ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento hubo un hombre de Dios llamado Nehemías, al cual Dios le encargó por su misericordia la labor de reedificar los muros de Jerusalén que habían sido destruidos por el imperio babilónico cuando vinieron y se apoderaron de la ciudad de Jerusalén, llevando a muchos de ellos prisioneros. Entre ellos también estaba Nehemías. Y Nehemías, estando allá, siendo él el copero del rey, y habiendo tenido noticias de sus hermanos acá en Judea, de que estaban pasándola muy mal, él clamó al Señor y oró. Nos dice el primer capítulo de su libro en Nehemías, oró a Dios y en un momento determinado sintió en su corazón de que Dios lo estaba llamando para ir y reedificar esos muros. Y cuando en un momento se presentó para atender al rey, tal vez él no se dio cuenta, estaba un poco triste. El rey se dio cuenta y le dijo, ¿por qué está triste tu semblante? Porque tú no estás enfermo. Y dice que él temió, porque estar triste delante del rey era como decir, yo te estoy sirviendo por obligación. No se podía. Todo eso tenía que ser con alegría, con buen ánimo. Tuvo temor, pero dice, clamé a Dios en mi corazón. Ya lo había hecho antes, pero ahora dice que clamó. Y el rey le dijo, ¿y qué es lo que tú quieres? Y él le dice, yo quiero que me envíe a mis hermanos. Quiero que me envíe a la ciudad de mis padres. Quiero que me envíe a Jerusalén, porque he sabido que sus muros están todos destruidos. Y yo quiero ir y levantar y reedificar esos muros. Tan grande fue la obra de Dios que el rey le dijo con la reina, vaya, y no solamente le damos autorización, sino que le proveemos de todos los recursos en todo mi reino, en todos lados, provean para que usted pueda levantar esos muros. Y llegó allá a Jerusalén. Allá tuvo muchos obstáculos, muchas dificultades. El pueblo se desalentaba porque habían persecutores, gente que no quería que eso se construyera, gente de los reinos de los alrededores, en fin. Y el pueblo se entristecía. Pero llegó un momento en que este gran hombre de Dios le dijo, ustedes no deben llorar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un poder en la alegría que da el Señor. Hay un poder en el gozo que da el Señor. El gozo que nos da el Señor nos saca de toda nuestra circunstancia dura, difícil que estamos viviendo. Ya lo he dicho, el apóstol Pablo estaba preso, a punto de morir,
Y sin embargo, y a pesar de todo eso, podía decirle a los hermanos: hermanos, gocémonos, júntense a mí, unámonos en un mismo espíritu, en un mismo gozo, porque él entendía que es el gozo del Señor el que nos da nuevas fuerzas. Por eso que aquí le está diciendo a los hermanos: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Nuestro gozo no depende de las circunstancias que nosotros tengamos en este momento. Todos sabemos lo que estamos viviendo. Estamos en medio de una pandemia mundial que ha traído tantas consecuencias tristes, aparte de las miles y miles de muertes que han ocurrido en todo el mundo y en nuestro país. Además de eso, ha traído consecuencias económicas, consecuencias sociales, de muchas cosas, de mucha tristeza, de miedo, de temor. Entonces, alguien podría decir: hay razón para estar triste, hay razón para que estemos acongojados, hay razón para que estemos deprimidos. Sí, hay muchas razones para que eso ocurriera en nuestras vidas, pero el Señor aquí nos está diciendo: regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque, como dijo Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si nosotros nos gozamos en Cristo, ese gozo que el Señor trae a nuestras vidas nos da ese poder. El apóstol Pablo está diciendo aquí, también en el próximo versículo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Lo que quería decir él: hermanos, que los demás puedan ver en ustedes gentileza, amabilidad, que puedan ver en ustedes generosidad, que todos puedan ver que ustedes son personas generosas, son personas gentiles, son personas amables, que en momentos de dolor ustedes pueden ayudar a los demás, porque el Señor está con ustedes, les está diciendo, porque ustedes tienen a Cristo en vuestro corazón. Por lo tanto, ustedes deben ser conocidos por vuestra generosidad para con los demás. En este tiempo hay mucha necesidad en la gente y precisamente es el momento para que nosotros podamos ser generosos. ¿Cómo podemos manifestar esta generosidad? Bueno, orando por el mundo, orando por nuestros vecinos, por nuestros amigos, para que conozcan al Señor, para que el Señor los ayude, pero también llevándoles la palabra de Cristo, el mensaje salvador, como lo estamos haciendo en este tiempo a través de las redes sociales, no en nuestros templos, sino a través de estas lindas redes que nos permiten llegar no solo a 100, 200, 500, a más de miles de personas, y que hay muchos que han estado conociendo a Cristo a través de lo que la iglesia está haciendo, ustedes, nosotros y muchas otras congregaciones. También podemos ser generosos aportando, llevando alimento, dando alguna ofrenda. Este es el tiempo para que los que no conozcan a Cristo puedan ver en la iglesia amabilidad, generosidad, amor. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Porque tenemos la confianza de que tenemos a un Señor que nos proveerá siempre y que no nos faltará y que Él es nuestro gozo. Pero luego agrega en el mismo versículo 5, el Señor está cerca. Nunca debe salir de nuestra mente y de nuestro corazón la vivencia real de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. No estaremos para siempre aquí. El Señor le dijo a sus discípulos: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Sí, hay momentos en que estamos aquí viviendo difíciles, pero llegará el momento en que nuestro Señor Jesucristo regresará y entonces estaremos para siempre con el Señor. El apóstol se lo dice a los hermanos de Tesalónica: por lo tanto, gozaos y alegraos con estas palabras. Aún los que han muerto en Cristo se levantarán, y nosotros que estamos vivos seremos transformados por el poder de Dios en su venida y seremos arrebatados para ser llevados por el Señor. Y Él nos invita a que nos alegremos por esa preciosa esperanza. Hay algo que ha causado en esta pandemia en muchas personas. El versículo número 6 dice: por nada estéis afanosos.
Otra versión dice, por nada estéis ansiosos. Y otra versión dice, por ninguna cosa ustedes estén angustiados. Por ninguna cosa ustedes estén angustiados. La pandemia ha traído mucha angustia, ha traído mucho dolor, ha traído mucho temor. Los psicólogos dicen que hay mucha gente que está con depresiones por el encierro, por las cuarentenas, por las necesidades económicas, por las muertes que han ocurrido, por el temor al contagio, etcétera. Y todo eso ha causado que haya mucha ansiedad, que haya mucha depresión, que haya mucha angustia, que haya mucho afán, el temor a perder el trabajo, a perder la salud, a perder a un ser querido. Todo eso ha traído muchas veces esta angustia. Y el Señor aquí nos está diciendo, por ninguna cosa ustedes estén afanosos, pero ustedes deben hacer algo si eso viene, porque el afán y la ansiedad de pronto nos llega a cada uno. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Les está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes den a conocer al Señor sus necesidades, den a conocer al Señor sus angustias, den a conocer a Dios sus dificultades. ¿Y cómo deben hacerlo? Dice que lo debemos hacer con todo ruego, con toda súplica, con toda oración, clamando de día y de noche al Señor, como dijo nuestro Señor Jesucristo en la parábola, antes que Él vean, clamarán de día y de noche. El Señor, eso es lo que espera, que cuando venga esa angustia, cuando venga esa ansiedad, cuando venga ese afán, eso que nos causa temor, que nos causa miedo, nosotros vayamos a la presencia del Señor y oremos con todo ruego, con toda súplica, así como lo hizo, ¿se acuerdan ustedes? La madre de Samuel, el profeta, esa mujer que no podía tener hijos, pero que vivía con una angustia, y en medio de esa angustia un día fue al Señor y le dijo, Señor, te entrego mi angustia. Si tú quieres darme un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y usted sabe que el Señor escuchó esa oración de esa madre y el Señor le concedió el tener un hijo que más tarde llegó a ser el profeta Samuel, uno de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ella fue con todo corazón, con todo ruego, y le abrió todo su corazón a Dios. ¿Recuerdan esa mujer que vino por detrás a tomar el manto de Jesús porque pensaba que si hacía eso podía ser sana? Y el Señor, cuando declaró, alguien tocó mis vestidos, ella al principio no quería decirlo, pero después, ¿qué dice? Dice que le dijo toda la verdad. En otras palabras, Señor, yo estaba enferma, muy angustiada, había visitado muchos médicos, no había ninguna esperanza para mí, pero cuando yo supe que tú venías por aquí, algo pasó en mi vida y yo dije, si tan solamente le tocara su manto, yo sería sana. Y así sucedió, mi Señor. Ella le contó toda la verdad. Así tenemos que ir nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Cuando nos venga la ansiedad, cuando nos venga la tristeza, cuando nos venga la angustia, dice, ustedes lleven al Señor todo eso, pero junto al ruego y junto a la súplica, dice, ustedes también deben agregar la acción de gracias. Es decir, la gratitud. ¿Por qué la gratitud? ¿Por qué la acción de gracia? Porque la palabra del Señor dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, debemos estar seguros primero de que Él nos escucha, pero luego de que Él nos va a responder. Esa es la más grande de las noticias, que cuando usted y yo va al Señor a presentar su ruego, a presentar su súplica por lo que está viviendo, usted y yo sabemos que Él nos va a escuchar, pero no solo nos escuchará, sino que responderá a lo que nosotros le estamos pidiendo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas respuestas hemos recibido? ¿Cuántas veces Dios ha escuchado nuestro clamor cuando hemos ido con todo corazón, con toda humildad, le hemos presentado nuestra necesidad? Es probable que en el momento mismo tú no la recibas, pero llegará el momento en que recibirás esa respuesta. Si hay algo que estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, y hay muchas cosas que están conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes orar por tu vecino, por tu amigo, por tu necesidad, por tu iglesia, por tu trabajo, por tus patrones. Hay muchas cosas que están conforme a la voluntad del Señor por la conversión de los que no son alcanzados. Y Dios responderá a tu petición. Por eso que debemos hacerlo con acción de gracias.
pero hay algo también que ocurrirá en ese momento. La paz de Dios, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, esa ansiedad que en un momento teníamos desaparecerá, porque será llenado el corazón con la paz del Señor. Será llenado el corazón con el gozo del Señor. Y entonces nosotros podremos seguir enfrentando la vida. Ya hasta esto nos servirá de testimonio, porque algunos se preguntarán y dirán, ¿cómo es posible que esta persona, teniendo tantas necesidades, viviendo en medio de esta pandemia, aún así tenga alegría, aún así tenga gozo? No será tu gozo, no será tu alegría solamente, es la alegría del Señor en tu corazón, porque es el Señor el que ha venido a tomar, a llenar tu vida y a sacar toda angustia, toda depresión, toda ansiedad. El secreto para que nosotros vivamos en victoria en medio de esta pandemia, en medio de las necesidades, en medio del dolor, es tener el gozo del Señor, es regocijarnos en aquel que murió por nuestras vidas, es regocijarnos en nuestro buen pastor. Así que, mis amados hermanos, yo les animo, como al principio les dije, que la gracia del Señor les fortalezca, que Dios les dé de su gracia para que ustedes y yo podamos recibir ese gozo y con ese gozo vencer todo lo que nos viene a nuestra alma muchas veces para entristecerla. Yo quiero orar por ustedes en esta hora y pedirle al Señor que Dios los guarde. Oremos. Padre del cielo, en esta hora, mi amado Jesús, yo he entregado este mensaje a mis amados hermanos. He querido hacerlo con todo mi corazón, Señor. Y si hay alguno de ellos que está pasando un momento difícil, de angustia, de depresión, de soledad, de temor, Señor, que esta palabra, oh Dios, venga a servir para ella, para él, como un bálsamo, y que él se tome de ti, Señor, y vaya a tu presencia, y con todo ruego y con toda súplica derrame su alma delante de ti, y tú, oh Dios, con tu paz le llenarás, y se levantará en victoria. Bendiga al pastor Samuel con toda la congregación, Señor, con todos sus hermanos, todos aún en casa, pero sabemos que usted está con nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los siga guardando, mis amados hermanos. Será hasta otra oportunidad, si Dios así lo quiere. Amén.
la gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos.